Discurso de orden por el aniversario patrio 202, a cargo del ingeniero Gustavo Saavedra García, presidente de la Leal y Centenaria Sociedad de Ingenieros del Perú, Valle de Lima, 28 de julio del 2023. En defensa de la patria, todo es lícito, menos dejarla perecer. José de San Martín, padre de la independencia del Perú. Con socios y amigos de la Leal y Centenaria Sociedad de Ingenieros del Perú. La historia de nuestra patria es la conclusión de triunfos y derrotas, de avances y de retrocesos en el tránsito hacia su democratización total, basada en la participación de sus propios pueblos. Nuestra historia es hija de la lucha por la emancipación nacional de esos pueblos y por ende de sus hombres y mujeres libres y de buenas costumbres, que durante 2 siglos han peleado por su libertad como pueblo-nación. San Martín, padre de la patria, nos ha dejado el ejemplo más claro a seguir. Seamos libres, lo demás no importa nada. Juremos no dejar las armas de la mano hasta ver al país enteramente libre o morir con ellas como hombre de coraje. Y como no hay nación sin organización política que la sustente, unos y otros dieron origen a 2 corrientes políticas que, prolongadas a través de distintos nombres, españoles y americanos, provincianos y limeños, indios, ricos y mestizos cultos, federales y republicanos, civilistas y conservadores, apristas y antiapristas, militaristas, demócratas, derechistas e izquierdistas, y los ahora llamados independientes, han llegado hasta nuestros días. Para ellos el Perú nació mentalizada con el régimen liberal y su objetivo consistía en abrirse económica y culturalmente a la llamada civilización europea, al enciclopedismo francés y al librecambismo inglés. La independencia nunca fue un deseo expreso de las castas oligárquicas de Lima y mucho menos de los autóctonos, herederos de la tradición inca. Pero un acontecimiento de suma importancia en el proceso revolucionario fue la llegada de San Martín. En el año 1816, San Martín era el patriota más esclarecido política y militarmente en el Río de la Plata, conduciendo la marcha de los acontecimientos en función de su estrategia para derrotar al colonialismo e imperialismo español en América. Desde la ciudad de Mendoza, inicióse un plan para la liberación definitiva de Sudamérica, tras crear al ejército de los Andes, cruzó con él mismo la cordillera andina y liberó Chile en la batalla de Chacabuco y Maipú. Tomando bajo su control los barcos chilenos, atacó la ciudad de Lima, centro del poder español en Sudamérica, y declaró nuestra independencia un 28 de julio de 1821. Como sabemos, desde antes de la llegada de San Martín, el Perú, y mientras organizaba su expedición, mantenía estrecho contacto con los patriotas peruanos, que en forma secreta se reunían con los peruanos con la finalidad de acopiar información y recursos. Cuando la expedición libertadora se hizo a la vela en Paraíso el 20 de agosto de 1820, traía 15.000 fusiles y demás implementos de lucha, porque estaban seguros que al llegar se enrolaría en su ejército tal cantidad de hombres. Al llegar a Paracas y desembarcar el 8 de septiembre, una de las primeras medidas que se tomaron fue la de completar los 2 batallones de negros que al mando del comandante Pedro Conde venían desde Mendoza, reponiendo los 600 hombres perdidos en Chacabuco y otras contiendas con jóvenes morenos de la hacienda Caucato y aledaños cercanos a Pisco. San Martín desembarcó en Huacho el 10 de noviembre
y emplazó su ejército a lo largo del río Guaura, que le sirvió de barrera natural. La noticia se extendió rápidamente hacia el norte y, según lo acordado, los patriotas empezaron a conspirar, comenzando por Lambayeque, el grupo liderado por Saco Oliveros, que en acto de audacia capturó el cuartel y tomó presos a los jefes militares el 6 de diciembre. Ese mismo día caía Cerro de Pasco. Después de cuenta batalla, culminando el periplo de Álvarez de Arenales por la Sierra Central. 3 días después, el pueblo se pronunció por la independencia de la ciudad de Trujillo y fue la primera en enarbolar la bandera primigenia del Perú. Siguió Piura, Tumbes, Cajamarca, Moyobamba y demás ciudades del norte, demostrando su indeclinable decisión de ser libres e independientes. El ayuntamiento convocó de inmediato a Cabildo Abierto, el que se reunió el día 15 de junio a las 11 de la mañana. Se redactó un acta notarial donde se manifiesta que la voluntad general está decidida por la independencia del Perú, de la dominación española, de cualquiera otra extranjera, la que fue suscrita por todos los presentes y aclamada por el pueblo masivamente reunido en la Plaza Mayor. La aclamación de la independencia. Teniendo en consideración que la declaración se tomó en la capital del país, que era el centro de la administración nacional, y que ya se habían pronunciado por la independencia importantes pueblos del Perú, como fueron Supe, Ica, Huamanga, Pasco, Lambayeque, Trujillo, Piura, Tumbes, Cajamarca, Chota, Caén, Moyobamba, Chachapoya, Huamachuco, Huaura, Huánuco y otras poblaciones, el documento confirmó la voluntad de todas las poblaciones, incluyendo aquellas que no se habían podido manifestar por estar aún ocupadas por los realistas. Ya todos conocemos con lujo de detalle la forma como se organizó la ceremonia, los personajes que se hicieron y el itinerario seguido en el recorrido por las plazas de la Merced, de Santa Ana y de la Inquisición, después de haber escuchado al general San Martín enarbolando el nuevo pendón bicolor. El Perú es desde este momento libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. Viva la patria, viva la libertad, viva la independencia. Estas palabras no fueron improvisadas, sino que fueron fruto de una profunda meditación para que quedaran como el formal testimonio de un acto de la máxima importancia y trascendencia. Quedó así formalizada la proclamación de la independencia, de nuestra libertad y la decisión de ser independientes, anunciada públicamente ante el mundo en forma precisa, clara y rotunda. La patria que anheló San Martín como sueño sigue vigente, dado que seguimos excluyendo a los pueblos, a sus hombres y mujeres que hacen que tengamos la nación. ¿Es justo ello? ¿Podemos decir que es correcto? La respuesta es simple, no. Nuestros líderes no han sido capaces de acometer la obra y tarea de crear patria ni identidad nacional. Nuestra clase pensante y académica nunca estuvo al alcance de los grandes retos de su tiempo y prefirió callar y llenar su bolsillo del dinero de las arcas del Estado. Un silencio cómplice, pero cómodo. Nunca criticó para no hacer revolución o cambiar la conciencia de la patria, nación, sino más bien para crear la forma más miserable y sutil de esconder su responsabilidad. ¿Cuál fue culpar siempre a otros? Y bajo la premisa de que el anterior tiene la culpa, pudo mediocremente perdonar su miseria humana. Siempre el anterior. El gobernante elegido es para solucionar los problemas del anterior, no para estar quejándose que el anterior le dejó estos problemas. En este mes de nuestro aniversario patrio, se hace obligatorio reflexionar sobre lo que sucedió y pensar siempre en un futuro mejor. Lamentablemente, la economía mundial se ha enfriado en nuestros países, que en su mayoría vive de la exportación de materia prima. Nos hemos visto afectados y seguimos en el desarrollo tecnológico igual que siempre. No hay empuje a la innovación, por lo tanto, casi no patentamos nada. Lamentablemente, el objetivo de lograr el desarrollo del Perú
con una sociedad liberal como la de antes descrita, no ha sido alcanzada durante 200 años de vida republicana, tanto en tiempo de dictadura como de democracia. Seguimos siendo un país subdesarrollado, dominado en el campo político principalmente por una pequeña élite criolla que se siente aristocrática y que ha sido incapaz de concebir el perfecto y un proyecto nacional de desarrollo y ponerlo en marcha. Élite que se ha ido caracterizada por ponerse al servicio de la inversión extranjera para la explotación de nuestros recursos naturales, así como realizado avances en el campo de los servicios, pero hecho poco en cuanto a la industrialización del país se refiere. Y todo ello sin mayores exigencias ecológicas ni tributarias a la inversión extranjera. En minería, por ejemplo, que pudiese beneficiar tanto al Estado como a los comuneros y agricultores cercanos. En los últimos 30 años, durante 1990 al 2020, con la imposición de una constitución neoliberal que en 1993, escrita por el Fondo Monetario Internacional, la economía peruana pudo alcanzar solo durante un tercio de este periodo, es decir, solo durante la década de 2005 a 2015, alto porcentaje en el crecimiento del PBI por habitante, junto con la reducción de la pobreza y en menor medida de las desigualdades de ingresos. Pero tal progreso no fue lo suficiente largo en el tiempo, ni tampoco profundo en cuanto a la naturaleza y tamaño de los cambios realizados. Me refiero a los factores que generan la pobreza y la desigualdad, siendo por lo tanto ambos indicadores sociales muy sensibles a la reducción y retroceso del PBI por habitante. Nuestra patria ha perdido mucho en proyectos frustrados como Conga, Tía María, que van a permitir un mejor canon para las regiones, lo que implica inversión en desarrollo. En el campo textil también estamos sufriendo la disminución de nuestras exportaciones y la exigencia de las economías desarrolladas de más controles y certificaciones en nuestros productos. El niño global golpea nuestra industria de las confecciones. El neoliberalismo que hemos soportado en las últimas 3 décadas ha acentuado el carácter de nuestra economía exportadora de productos primarios e importadora de productos manufacturados, al tiempo que aumentando la informalidad al 80%. Con esta forma de organizar nuestra economía, pasarán otras 3 décadas y seguiremos siendo subdesarrollados. Ni siquiera seremos un país en camino al desarrollo. El neoliberalismo ha acentuado también la concentración empresarial de nuestra economía, concentración que impide la libre competencia y lleva el establecimiento de precios que afectan negativamente nuestro consumo familiar de bienes tales como ejemplo el de medicina y nuestro consumo familiar de servicios, tal como por ejemplo los créditos bancarios. Se tiene que permitir el ingreso de más entidades financieras para así lograr la ansiedad de competencia. Y todo ello sin dejar de regular los monopolios y oligopolios que afectan negativamente los precios de venta de bienes y ciertos productos, tal como es el caso de una sola empresa que compra toda la leche de vaca producida a nivel nacional a precios rebajados por su dominio en el mercado de compradores. La concentración de los medios periodísticos, los medios de transporte, en especial el aéreo, debe fomentarse la creación de empresas de bandera nacional y también la marítima, sometida a empresas de otra bandera, donde ahí sí permiten que se creen. Esto no significa nacionalización, sino dar empuje al sector privado nacional. El inicio del cambio del modelo es fundamental para que nuestra economía esté al servicio de la sociedad y no para que nuestra sociedad esté supeditada al libre mercado, tal como viene sucediendo. Dejemos de lado este breve análisis y pensemos en el futuro. Tenemos que pensar que las materias primas son adaptables y un día nos quedaremos en la era de la carreta. Somos tecnodependientes de los países desarrollados y no hemos preparado la infraestructura científica y tecnológica que nos permita llegar a una diversificación productiva. El salto cualitativo en nuestra educación se hace obligatorio. Los currículos desde el nivel básico hasta el doctorado deben enfocarse en innovación y creatividad. Debemos tener centros generadores de conocimientos en todas las regiones del país que nos permitan transformar nuestras materias primas en bienes de uso intermedio o finales,
lo que conlleva elevar el valor de nuestros productos y a su vez generar el empleo calificado, no el de socavón, redes marinas, torres de perforación, tala de árboles, minería ilegal y otros. Debemos pensar no en un gobierno, sino en un estado o país. Para lograr los propuestos necesita tener un plan nacional de desarrollo que nos permita proyectar nuestro futuro que queremos ser. Como un aporte, pensemos en 5 ejes de desarrollo. Minería, manufactura, turismo, acuicultura, agroindustria. Generadores de empleo y valor agregado. Debemos incluir campos como la ingeniería genética, la nanotecnología, la electrónica en todas sus variantes, la física y química de los materiales, la educación inclusiva, la telemática, la biotecnología y otros que puedan agregarse. Mi experiencia como ingeniero me ha permitido concluir que los países desarrollados lo son porque sus ciencias y tecnología son su primera preocupación. La competencia entre ellos es por quien desarrolla el mejor chip, el mejor auto, el mejor avión, el mejor smartphone, la 5G, la famosa IA, inteligencia artificial. Comparemos la diferencia de objetivos, ahí radica la mejor calidad de vida. Las invenciones trabajan para ello. ¿Cómo es posible que muchos de nuestros representantes sean locales, regionales y nacionales tengan prontuario delictivo? ¿Quiénes nos gobiernan? Por favor, dejemos el pacto de hablar a media voz. Que nuestro país se cubre del cáncer criminal, como el narcotráfico, la trata de blancas, el contrabando, el terrorismo doméstico, mal llamado extorsión, el secuestro, el sicariato y la corrupción de arriba y de abajo. La corrupción genera inseguridad y hay que combatirla. Manuel González Prada, el hombre más realista, demostró con hechos que nada ha cambiado en el Perú. El país es el mismo. Lo fue ayer y lo sigue siendo. Hoy, donde pongo el dedo, brota la pus. Negarnos nosotros mismos que tenemos lo más mediocre en la política peruana, dirigiéndonos, es ser ciego, incrédulo y, ¿por qué no, parte de nuestro infantilismo como nación que aún no sabe ni entiende lo que es la patria? El primer político republicano del siglo XX, Víctor Raúl Haya de la Torre, siempre decía que somos un país de odios enfermizos y sin sentido. Necesitamos destruir, necesitamos de encarnizar al oponente. Fernando Belaúnde nos llamó pendencieros. ¿Y acaso la patria necesita o busca destruir a sus hijos? ¡Claro que no! La patria quiere que sus hijos logren el beneficio de la justicia social, que la equidad sea real, que la libertad sea la más coherente con el tiempo en que se vive por la patria y en sí desea una igualdad no decorativa de palabras o de placas, sino que lo sienta cada uno de sus ciudadanos. Solo así la patria tendrá sentido para todos. La patria sanmartiniana, después de 200 años, sigue clamando libertad, igualdad y fraternidad. Y urge de sus hijos e hijas libres y de bien unirse en ese sentido de patria. Patria para salir de esta torpe situación política en que nos hemos inmerso por nuestras propias desidias como pueblo-nación. Los retos por superar son grandes, pero las ganas y el optimismo de que saldremos de esto también. Es nuestro deber seguir trabajando con compromiso. Solo así podremos darle un giro a esta situación y construir un mejor Perú.
Un país unido con una sociedad más justa, en el que se defienda y respete la igualdad de oportunidades, en el que se impulsa la disminución de las brechas sociales, en donde el diálogo prime para la construcción de consensos. Dialogar para consensar, en donde seamos conscientes de la importancia de cuidar el medio ambiente y sobre todo donde trabajemos con una mirada a largo plazo para el futuro de todos los peruanos. Actuemos con valores, porque lo hacemos por la patria y nuestros hijos. Queremos ser grandes, que nos imiten y vengan a estudiar y conocer nuestra cultura, que es tan rica y vasta. Abramos nuestras puertas de la amistad, la honestidad, la honradez y la buena voluntad para que podamos crecer y desarrollar con justicia social. Es tiempo que los peruanos asumamos la responsabilidad de los hechos y con crudeza, arte y ciencia casi de cirujano, actuemos como verdaderos motores de cambio. El Perú, la patria, así lo clama, no solo por nosotros, sino por los que vendrán. Solo así seremos dignos de las generaciones futuras. La actual situación política en que nos encontramos como país es el resultado de una carencia de visión conjunta de desarrollo principalmente entre los poderes legislativo y ejecutivo del Estado peruano. Nuestra democracia será fuerte en la medida que se respete a nuestras instituciones. Hacemos un llamado a mantener el orden y a seguir cultivando el respeto y la valoración de la diversidad de pensamiento. No perdamos de vista que la razón de ser de todo Estado es el logro de una sociedad sin pobreza, en la que cada persona tenga la oportunidad de desarrollarse plenamente. El Perú hoy tiene todas las condiciones para lograrlo. Sí podemos. Tiempos de retos llegan, seamos conscientes de ello. Por San Martín y la patria, que él anheló y todos aún soñamos. Por todo lo anterior, les expreso a nombre de la Junta Directiva que me honro presidir, nuestro agradecimiento por su atención. Muchas gracias. ¡Feliz 28 de julio! ¡Viva el Perú!